Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo copiar o duplicar una página web o una entrada de nuestro sitio. Esto es fundamental en la medida que vamos creciendo para tener más velocidad en la generación de contenido. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Dicho esto, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la parte de administración de nuestro sitio WordPress. Una vez que estemos dentro, les voy a mostrar que si vamos, por ejemplo, a la parte de entradas, yo tengo acá un conjunto de entradas, pero no tengo ninguna forma de duplicarla. De hecho, vamos a crear ya la entrada que vamos a duplicar luego. Yo voy a añadir una entrada, vamos a ponerle entrada 1 para que sea bien notorio cuál estamos utilizando. Aquí también vamos a poner entrada 1 y vamos a ponerle una imagen que voy a tomar cualquiera de la biblioteca, en este caso por ejemplo que es SEO. Perfecto, ahí tengo mi entrada completa, yo la puedo publicar y ya quedaría disponible. Ahora, si yo voy a la parte de todas las entradas y quisiera hacer una entrada exactamente igual a esta, ¿sí? Pero con otra imagen, por ejemplo, y otro texto, pero con un formato y una estructura similar, ¿qué es lo que probablemente les pase? Fíjense, esto si bien es un sitio de prueba, acá tengo unos ejemplos, uno le da una estructura a sus páginas o a sus entradas y después las mantiene cambiando el contenido. Yo no tengo forma aquí de duplicarla. Vamos entonces a instalar el plugin que nos va a permitir hacerlo. Me voy a plugins, me voy a añadir uno nuevo. Aquí van a tocar. ¿Te gustaría hacer tu propio videojuego sin conocimientos de programación y de manera muy fácil? ¿Que tus enemigos te disparen y vos dispararle a ellos? ¿Importar tus propios personajes al escenario y también importar perros o hacer simulación de ropa? ¿Crear escenarios con agua y que tu personaje pueda nadar dentro de la misma? ¿Crear fuego? ¿Crear ciclos de día y noche y mucho más? Visita mi canal Chamullos Tutoriales en YouTube o mi página web www.chamullostutoriales.com. Duplicate Page. Esperamos unos segundos a que se ejecute el filtro y aquí está disponible. Este es el plugin que vamos a utilizar. Voy a dar a instalar. Como la mayoría de los plugins se instala en muy pocos segundos, así que vamos a guardar a que este proceso finalice. Ya estaría disponible. Y vamos a pulsar en activar, que también es un proceso que es extremadamente simple, así que ya tenemos ahora disponible para utilizar nuestro plugin. Como mi WordPress está en castellano o en español, me lo tradujo al español y fíjese que acá tenemos una serie de opciones. Vamos a entrar a la parte de ajustes. En ajustes generalmente hay muy poco por cambiar. Uno es el editor. Si queremos el clásico o Gutenberg, también estaría lo que sería el estado, digamos, de la página. Y en este caso en particular, recomiendo mantenerlo en borrador. Esto significa que cuando copien la página o copien la entrada, directamente va a quedar en estado borrador. Pueden ponerla que directamente se publique, podrían ponerlo en privado o en pendiente. También donde queremos que se redirija y en predeterminado si es una página queda en el listado de páginas, si es una entrada en el listado de entradas. Cualquier cambio que hayan hecho, tocan en grabar cambios y ya los tienen disponibles. Como vieron, es extremadamente fácil. Vamos entonces a lo que hemos hecho. Vamos a ir a la entrada. Aquí teníamos nuestra entrada, fíjense la diferencia. Ahora acá me aparece una nueva opción que es duplicar. Si yo cliqueo en esta opción, lo que va a hacer es inmediatamente generarme una entrada exactamente igual. No tiene sufijos porque no lo puse, pero ya simplemente con el término borrador la podemos identificar. Obviamente la idea es que para que no queden iguales la vamos a editar. En mi caso la voy a editar en una ventana nueva. Acá tendríamos la entrada 1, la vamos a poner entrada 2. Acá vamos a poner entrada 2. Y aquí podríamos seleccionar otra imagen cualquiera de nuestra biblioteca o importar una nueva. En este caso no sé, voy a ponerle AdSense. Y listo, ya estaría modificada. La puedo publicar y volver a publicar. Y con esto dejamos dos entradas distintas con una estructura similar pero diferentes en muy poco tiempo o muy rápido. Tengan en cuenta que yo hice un ejemplo muy simple, pero ustedes pueden tener una estructura mucho más compleja y sería difícil replicarla en cada una de sus entradas. Vamos a ver esto mismo para las páginas. Si me voy a páginas, nuevamente voy a añadir una nueva. Vamos a denominarla página 1. Aquí voy a saltear esto y vamos a insertar aquí directamente una imagen.
Voy a poner, en este caso, una imagen de uno de los tutoriales de mi canal. De paso aprovecho y recomiendo que lo miren. Y puedo publicar esta página para que quede lista. Una vez que está hecho eso, si voy a todas las páginas, fíjense que si yo busco, acá está, la página 1 que habíamos realizado, nuevamente tengo aquí la opción de duplicar. Puedo poner duplicar y lo que va a pasar es que me va a quedar la página 1 y la página 1 borrador. Nuevamente botón derecho, puedo cerrar esta ventana ya. Y acá estoy en la edición, vamos a ponerle página 2 y cambiamos simplemente el contenido. De esta forma, como ya se habrá entendido, reitero, ustedes pueden crear los posts de sus diferentes publicaciones, ya sea de YouTube o no. Yo tengo un sitio asociado a un canal de YouTube que la estructura es similar por el contenido, pero voy cambiando contenidos, voy cambiando imágenes, voy cambiando links, pero basado en una estructura, y eso me simplifica muchísimo la operación. Espero que les haya sido de utilidad. Si es así, por favor les pido, son solo unos segundos, no les cuesta nada. Suscríbanse al canal, suscríbanse a la campanita, déjenme un comentario. Los dejo aquí sobre el final con el enlace al próximo tutorial de esta cadena y al tutorial anterior. Les agradezco muchísimo. Chao.